El veganismo en Argentina. Índice. Presentación del tema. Fuentes y variables. Presentación de tablas. Gráficos de barras e histogramas. Características del universo, criterios, tipo de muestreo y tamaño. Características del universo. Tabla bivariada. En el video de hoy vamos a hablar sobre un tema que cobró mucha importancia en los últimos años, el veganismo en Argentina. Para introducir brevemente lo que significa, el veganismo es un estilo de vida que excluye todos los productos de origen animal. Como muchos de ustedes sabrán, el porcentaje de personas veganas en Argentina creció notablemente en los últimos años. Elegimos este tema ya que nos pareció interesante analizar que a pesar de ser un país con una fuerte tradición carnívora, cada vez más personas adoptan dietas basadas en plantas. Este cambio se refleja también en la oferta de los productos disponibles, ya que cada vez es más común encontrar opciones veganas en supermercados, dietéticas y restaurantes. Para desarrollar este tema, nos basamos en dos fuentes que nos brindaron información relevante sobre el veganismo en Argentina. La primera fuente consultada fue Unión Vegana Argentina, la cual nos proporcionó datos estadísticos acerca de la cantidad de personas veganas en el país, así como los rangos etarios en los que se encuentran estas personas. La segunda fuente fue un artículo del medio Ámbito, que nos permitió profundizar en las distintas motivaciones que llevan a las personas a adoptar este estilo de vida. Entre las razones más mencionadas se encuentran la protección animal, los beneficios para la salud, la preocupación por el medio ambiente y en menor medida factores como la moda o la simple curiosidad. Vamos a seguir con la presentación de las tablas. Vamos a ver cuáles son la tabla 1 y tabla 2, sus variables utilizadas y las conclusiones de ambas tablas. En primer lugar tenemos la tabla 1. En este primer caso se trabajó con la edad en que las personas adoptan dietas veganas y se trata de una variable intervalar, ya que los datos están divididos en intervalos y se analizan en función a estos rangos. Como conclusión general, esta tabla muestra como resultado que la mayoría de las personas adoptan el veganismo en edades adultas, particularmente a partir de los 48 años. Esto se refleja en que el intervalo con mayor frecuencia es el de 48 años o más, con 350 casos, lo cual representa el 35% del total. Además, la media edad es 39,5 años, lo que indica que la decisión de adoptar una dieta vegana no es exclusiva de los jóvenes como comúnmente se cree, sino que también es significativa en la población adulta. En el segundo caso, se analizaron las razones por las cuales las personas optan por una dieta vegana. Se trata de una variable nominal, ya que no se cuenta con un orden jerárquico natural, porque ninguna razón es mayor que otra, sino que sirve para clasificar los datos y sus categorías son nombres o etiquetas. También, como conclusión general, la principal razón por la cual las personas adoptan el veganismo es la protección animal, con un 34% de los casos, más de 1.300 personas sobre 3.800. Esta tendencia muestra que el veganismo está fuertemente ligado a la ética y a los valores sobre el trato de los animales, más que a los motivos de salud o moda. El histograma basado en esta tabla sirve para visualizar la distribución de edad de personas que practican el veganismo en Argentina. Como vemos, muestra una frecuencia absoluta de personas veganas por rango etario, cómo se concentra la población vegana en ciertos tramos de edad y la edad en donde el veganismo es más frecuente. En este caso, en personas de 48 años o más, ya que son 350 casos. El gráfico de barras en esta tabla cumple un propósito distinto. Tiene una comparación clara entre categorías y presentaciones e informes cualitativos. En este gráfico se muestra la frecuencia de personas veganas por cada rango de edad. Y a diferencia del histograma, podemos ver cómo las barras están separadas. En este gráfico de barras podemos ver la frecuencia de razones por las que las personas eligen veganismo. Como se trata de una variable cualitativa, usamos barras y no un histograma. Lo que se observa es que la protección animal es el motivo más mencionado, seguido por otras razones y beneficios para la salud. En cambio, el impacto ambiental es la causa menos citada. Este tipo de gráfico nos permite visualizar de forma clara y comparativa la preferencia de cada grupo. Vamos a continuar con el punto 6, características del universo de la tabla 1 y de la tabla 2. En primer lugar, tenemos a la tabla intervalar. La característica del universo son las personas veganas que viven en Argentina. El primer criterio es el criterio de inclusión, que hace referencia a cuando se identifica una parte de la población específica. En nuestro estudio, entonces, el criterio de inclusión son la cantidad de residentes en Argentina que adoptaron una dieta vegana. En segundo lugar, tenemos al criterio de exclusión, que es que la población se define teniendo en cuenta características que los miembros del estudio no tienen que tener.
Por ende, en nuestro estudio, las personas que no viven en Argentina y que no son veganas son excluidas del estudio. El criterio de eliminación se refiere a cuando hay que realizar un estudio, es necesario tener en cuenta las posibles razones por las cuales un participante ya incluido en la investigación podría ser dado de baja por diferentes motivos. Nuestro criterio de eliminación son las personas que dicen que son veganas, pero comen pollo. El cuarto criterio es el temporoespacial, que se refiere a los lugares específicos donde se va a realizar el estudio y es importante determinar el periodo de tiempo previsto para la recolección de los datos, detallando la fecha. Nuestro estudio se realizó en Argentina y la recolección de datos fue hasta el 22 de enero del 2022. Y para cerrar con la tabla intervalar, el tipo de muestreo que elegimos es el no probabilístico por redes o bola de nieve porque observamos que no es una elección al azar, sino que se buscan características específicas para este estudio. Primero buscan personas que vivan en Argentina y que conozcan o formen parte del estilo de vida vegana y luego esas personas se contactan con otras que cumplen con los otros criterios y así van ampliando el estudio. Para seguir, tenemos la tabla nominal. La característica del universo son personas veganas que viven en Argentina. En primer lugar, el criterio de inclusión son personas que residen en Argentina, son veganas, respondieron la encuesta y tienen motivos por los cuales adoptan ese estilo de vida. El criterio de exclusión son personas que no viven en Argentina, que no son veganas, que no tienen motivo para seguir este estilo de vida o que son menores de 18 años, ya que el estudio se basa en personas mayores de 18 años. El criterio de eliminación puede ser que no hayan especificado la razón por la cual siguen ese estilo de vida. Por último lugar, el criterio temporoespacial. El estudio se llevó a cabo en Argentina y en el año 2020 durante julio y agosto. Para esta tabla elegimos el tipo de muestreo no probabilístico, casual o incidental porque los participantes del estudio fueron seleccionados, no fueron elegidos al azar, y para realizar el estudio se accedió a grupos específicos mediante una entrevista online a través de un panel. Y por último lugar, el tamaño de la muestra es de 3.800 personas. Por otro lado, para realizar la tabla divariada, nosotras decidimos analizar el vegetarianismo y el veganismo en función del sexo y de la edad, a partir de los usuarios registrados en la fuente utilizada, Vegafinity. Como conclusión general de la primera tabla, podemos afirmar que hay una fuerte predominancia de mujeres veganas con respecto a los hombres. El grupo etario con mayor proporción de mujeres que adoptan este estilo de vida es el de menores de 18 años, mientras que el porcentaje más bajo se encuentra entre las mujeres mayores de 45 años. En el caso de los hombres, ocurre lo contrario. El porcentaje más alto de varones se da en los mayores de 45 años y el más bajo en los menores de 18. De esta manera podemos evidenciar una tendencia opuesta entre ambos sexos. En las mujeres, a medida que pasan los años, disminuye el veganismo, mientras que en los hombres, a medida que pasa el tiempo, cada vez son más los que adoptan este estilo de vida. Para la segunda tabla en valores absolutos, se utilizó un total de 50.000 casos, ya que la fuente seleccionada, Vegafinity, contaba con alrededor de esa cantidad de usuarios registrados en el año 2018. A partir de ese número, se distribuyeron 10.000 personas en cada uno de los 5 grupos etarios definidos. Luego, esos valores se dividieron según el porcentaje de hombres y mujeres vegetarianos. Los resultados de esa tabla reflejan lo mismo que en la anterior. A medida que aumenta la edad, disminuye la cantidad de mujeres que mantienen este estilo de vida, mientras que en los hombres ocurre lo contrario, ya que el número de hombres que adoptan dietas veganas crece con el paso del tiempo. Calculamos la media, moda, mediana, percentil 90 y percentil 10 de la tabla 1. El resultado de la media fue de 38.5. En el caso de la moda, la mayor frecuencia es de 350, por lo tanto, la moda es de 50,5 y el intervalo es de 38 y más. En el caso de la mediana, su resultado fue de 40.58. En el percentil 90, el 10% de mayor valor de la variable es de 51,57. Y para cerrar la tabla 1, el percentil 10 fue el 10% de menor valor de la variable, es 21,12. Ahora vamos a ver las cuentas de la tabla 2, la moda y la media. En este caso no hay mediana. La moda es la mayor frecuencia, por ende nuestra respuesta es la protección animal, que tiene una frecuencia de 1307,2. Y para cerrar, el resultado de la media fue de 950.